desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi, que será el que se va a disputar este próximo fin de semana y que cerrará un 2019 que recordaremos, bueno, pues con algunas carreras bastante interesantes, pero que hemos tenido pues la tónica habitual en los últimos años, ¿no? Una marca, un piloto que ha estado ahí arriba y que ha dejado pues pocas opciones, salvo a nivel de carrera, ¿no? A nivel de campeonato, pues Hamilton y Mercedes han machacado completamente a sus rivales. Una temporada que además el año que viene será más larga, tendrá más carreras y que nos dirigimos pues hacia eso, hacia llenar los fines de semana de Fórmula 1 y que bueno, quieren hacer algo distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Para hablar de este último Gran Premio, de lo que, bueno, noticias, tenemos alguna noticia justo para hablar. Esta semana ha estado saliendo por ahí por prensa y para hablar de lo que van a ser pues horarios, neumáticos y tema de DRS. Hoy no estamos todos, nos falta nuestro compañero Juan, pero sí que tengo a Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola Dani, hola a todos. Venga que ya se acaba la temporada y acabamos con el episodio 400. 400 capítulos, 11 años que llevamos en antena, desde aquel famoso tuit en el cual preguntabas al aire a ver quién se apuntaba a grabar un podcast de Fórmula 1, pues eso, 11 años, 400 capítulos, ni más ni menos. Hemos llegado hasta ese número mágico. Y también tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas, pues ya aquí para última carrera, deseando ya que acabe el año, que esto de que esté el campeonato decidido desde la cuarta carrera, había visto que cada día decido el campeonato una carrera antes, ¿no? Es que cada vez está más claro que era antes. Empecé diciendo, esto se va a decidir en Alemania. La semana pasada creo que dije Mónaco, ahora ya Mónaco, China. En China esto estaba decidido ya. Mónaco creo que es la sexta o la quinta, sí. O sea, por ahí andaba, sí. Bueno, ¿te acuerdas cuando Briatore creo que empezó a valer a Ibra dijo en pasar a Australia? Bueno, esto ya está hecho. Y fue pues así, sí. claro, evidentemente. En fin, que se ha hecho larga la temporada y a mí me parece bien que hagan temporadas más largas con muchas carreras y muchas carreras seguidas y 22, 25 carreras, las que quieran, pero por Dios, que haya emoción, porque si el último tercio de temporada está todo decidido, esto se hace largo. Sí, desde luego, se pierde un poco la emoción de que los coches ya no solo compitan por la carrera, sino que compitan por el campeonato. Al final, si los que van de primeros en el campeonato pueden tirar tranquilamente calculadora, eso pues nos resta un poquito más en cuanto a la carrera, o puede restar un poco más, y siempre es interesante que estén ahí partiéndose la pana con sus rivales directos en el campeonato y que la carrera pues tenga un poquito más de chicha. Pero bueno, todo esto, los cambios vendrán, alguno en el 2020, pero sobre todo en el 2021, con ese cambio de reglamentación y algo que llevamos comentando mucho y que seguramente el año que viene será también un tema que estaremos repitiendo continuamente. Ya tenemos pues bastantes ideas de lo que van a ofrecer para el 2021, pero siempre nos queda ver un poco al final cómo lo concretan y sobre todo, bueno, pues cuando lleguemos al invierno del 2020, ver cómo hacen esos nuevos coches. Pero mientras tanto, nos queda todavía la temporada 2019 y si queréis, bueno, empezamos ya con una noticia que ha estado moviéndose por los medios españoles esta última semana, este último mes, en relación a, recordemos, tenemos el Gran Premio de España el año que viene, en el 2020, pero esa renovación que hicimos este año, que se hizo tardía, que se hizo ya pues yo creo que fue de las últimas renovaciones y las últimas confirmaciones que tuvimos ya de cara a la siguiente temporada, estamos hablando de una renovación por un año, un contrato que han extendido del 2019 hasta el 2020
el año que viene habrá Gran Premio de España en el circuito de Cataluña, pero para el 2021 no. Es un posible problema el que en España nos quedemos sin Fórmula 1. Bueno, hay candidatos para los próximos años a suplir ese hueco. Ya hemos metido para 2020 el circuito de Holanda, y lo que nos aparece por ahí para no perder la Fórmula 1 en España, y que además tiene también interés porque es un circuito que podría valer para test, es la opción del Gran Premio en el circuito de Jerez, un circuito que hace muchos años perdió la Fórmula 1. Se hizo pues en los 80, entre los 80 y los 90 sí que se estuvo corriendo ahí, pero que en los 90 pues se dejó ya única y exclusivamente para motos. Hemos visto algunos test no hace tanto tiempo, pero carrera oficial de Fórmula 1 sí que ya hace un buen tiempo que no se corre allí. Como digo, se está utilizando para tema de MotoGP, para tema de motociclismo. Es un circuito que además, dentro de lo que es la MotoGP y de Moto2, pues congrega pues un montonazo de gente. La verdad es que todos los años se ve cómo es un circuito que para el público es especial, cómo se juntan miles de motos en los aparcamientos, en los accesos, que viene gente de fuera, ya no solo desde España, sino desde el norte de Europa, y la verdad es que hay mucho movimiento, y es algo que están viendo que posiblemente el tema de las motos vaya a querer Dorna, que es el equivalente pues al tema de los organizadores del Mundial de Motos. Quieren alternarlo con el otro circuito que hay en la península, que sería el de Portimao, en Portugal, con lo cual Jerez quedaría un año sí, un año no, con motos, y quizá pues este sea el paso para que no se vaya la Fórmula 1 de España, y que Jerez además pueda mantener todos los años un evento de tema deportivo en el circuito de Jerez. Desde luego, el circuito hace mucho tiempo que no se corre en Fórmula 1, habría que hacer reformas, y Emma, yo creo que es lo que están planteando ahora, ¿no? Han salido por ahí ya algunas imágenes, algunas ideas de lo que se está hablando para adaptar Jerez a la Fórmula 1 y poder ir a por esa plaza que podría dejar el circuito de Cataluña. A mí, para empezar, me ha sorprendido toda esta historia, pero bueno, el mundo está cargado de sorpresas estos días. Para el que nos escuche fuera de España, y para el que no lo sepa, igual hay alguien que nos escucha que no lo sepa, en la Junta de Andalucía hubo un cambio de gobierno, ¿cómo decirlo?, de tendencia política, por así decirlo. Llevaba gobernando desde el Antiguo Testamento un partido político que era de una corriente, y hubo elecciones y se pusieron de acuerdo tres partidos políticos y formaron un gobierno que pertenecen a otra corriente ideológica, por así decirlo. Y eso forma parte de un poco el nacimiento de la intención, al menos parte de ahí, ¿no? Porque en los últimos años que yo sigo viendo motos y Fórmula 1 y tal, siempre había escuchado que por un lado el circuito de Jerez, hacerle reformas era complicado, sino lo siguiente, por cuestiones físicas, y después porque no había dinero. De hecho, el circuito estuvo a punto, si no es que estuvo a punto de irse a la bancarrota, ¿no? El ayuntamiento ahí de Jerez, bueno, no tenía la pasta. Como decía Dani, el circuito de Jerez a día de hoy, que además el circuito de Jerez Ángel Nieto, que le han puesto el apellido tras la muerte de Ángel Nieto,
ahora se ha convertido en, entre comillas, la catedral del motociclismo. Es la primera carrera europea que recibe MotoGP y digamos que es por así decirlo, un emblema en cuanto a motociclismo. Como decía Dani, esto en Dorna se están planteando aumentar el calendario, al igual que en Fórmula 1, más pruebas a lo largo de la temporada, solo que en MotoGP, pues por cuestiones que no van para explicar aquí, resulta que hemos acabado disputándose 4 grandes premios en territorio español, ¿no? Con lo cual, a la hora de expandir a más citas y tal, pues que haya 4 en un mismo país, pues choca un poco, ¿no? Y siempre en los últimos años se han dejado caer que había que recolocar esto porque 4, y además con la intención de recuperar la prueba en Portugal, pues ya 5 pruebas en la península ibérica, pues era como demasiado. Y como decía Dani, se baraja en un futuro alternar las propias pruebas que ahora mismo se disputan en MotoGP y alguna de ellas también alternarlas con la posible esta de Portugal. Pero en cualquier caso, alternar algo en lo que a priori yo entiendo que no es, como digo, el emblema que sería Jerez. Sí, alternar, por ejemplo, la de Aragón o la de Cataluña, pero nunca la de Jerez, que como digo es un poco como la catedral que antaño o sigue siendo Assen, pues modernamente es Jerez. ¿Y por qué explico todo esto? Porque, como digo, es un emblema del motociclismo, es un circuito muy de motociclismo. Es cierto que se han disputado pruebas de Fórmula 1 y todo el mundo recuerda, al menos así los que tienen un poquito más de años, pues creo que la última prueba que se disputó ahí, que creo que se llamaba Gran Premio de Europa, de hecho, aquella en la que Villeneuve consiguió el título, Schumacher atentó contra Villeneuve y lo descalificaron del Gran Premio, aquel Gran Premio, si no recuerdo mal, que en la pole marcaron exactamente el mismo tiempo hasta la milésima 3 pilotos, si no recuerdo mal, dio para el recuerdo, ¿no? Jerez, pero los tiempos han cambiado. Ya vemos como la Fórmula 1 está utilizando ingeniería, inteligencia artificial y a saber qué simulaciones para hacer los circuitos. Vemos como Zandvoort se va a hacer ahí un circuito de antaño, pero tiene una explicación muy clara. Es un fenómeno que es Max Verstappen, que ya está a punto de colgar los billetes de entradas no para el Gran Premio del próximo año, sino para el 2021. O sea que solo por el reclamo ya haces cualquier sacrificio de pista, no se puede adelantar, lo que sea. Pero aún así en Zandvoort también están haciendo reformas. Y aquí en Jerez, pues como digo, es un gran premio puramente motociclístico. Ves los estándares de Fórmula 1 a día de hoy y no lo quiero llamar circuito de cash, pero incluso a las motos, entre comillas, ya se le queda pequeño, pues como para meter a monoplazas dinosaurios ahora, porque cada año son más grandes y más pesados, todo esto, pues imagínate meter 20 coches o así en un trazado que aparte si llegan a meter los 300 pues ya es mucho. Ya sería mucho, ni zonas de DRS ni nada, pero bueno, eso sería otro tinglado porque esto a priori es para una vez acabe el acuerdo con Montmeló y empezar esto en 2021. Después está todo el tema derivado de como ha habido un cambio de ideología política y de gobierno en la Junta de Andalucía, pues aquí parece que hay billetes, sobra el dinero. Y por un lado está el canon, que es un canon que no penséis que es un canon ahí 1 milloncejo, no, 25, o al menos es lo que han dicho en los medios, 25 millones cada año en un contrato en principio de 3 años, y después está la propia reforma del trazado, que hablan de retocarla en 2 puntos concretos del mismo.
en la recta de meta alargarla y después la zona que ahora mismo creo que recibe el nombre de Dani Pedrosa, creo. Esa curva le pusieron ese nombre, si no voy mal. La antigua Dry Sack, pues también ampliarla e incluso modificando su perfil para, ahora mismo es en bajada, pues acabar la curva en subida estilo la primera curva de Austin. Y en todas estas reformas, pues irían unos cuantos millones de euros en la parte de gastarlo poco, pero si se ponen a gastar en reformas, modificando gradas, la tribuna principal, que es difícil modificarla porque el propio trazado de Jerez impide hacer determinadas cosas en esa zona de la pista, pues iríamos a más de 10 millones de euros, que dicen que las reformas del trazado pagaría en este caso el ayuntamiento, que ya me dirás de dónde va a sacar tanta pasta, y después lo que es el canon lo pagaría la Junta de Andalucía mediante la Consejería de Turismo, creo, o algo así, ¿no? O sea que mucha pasta. En torno, si todo esto se hace entre la reforma y el canon por 3 años, nos iríamos a 100 millones, redondeando, una cosa así. Y la intención de por qué quieren hacerlo esto desde la Consejería de Andalucía es por el punch, por llamarlo de alguna manera, que tiene la Fórmula 1, que yo me pregunto, ostras, no tiene punch motociclismo que peregrinan millones de ya aficionados tradicionales, pero aficionados que van con su moto en peregrinación a Jerez, que como digo es un punto y se llena Jerez, ¿no? La zona esta de Ángel Nietos y Topons, esta que tiene el circuito, las gradas esas están petadas siempre. Pero, como digo, en ese cambio de ideología, pues se ve que les mola la Fórmula 1 y como el dinero no es suyo, pues venga, si en Liberty le dan el visto bueno, que imagino que pagando ahí 25 tal, haciendo lo que le piden en cuanto a reformas y tal, pues le dirán, venga, ¿dónde hay que firmar? Pues totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que lo has explicado perfecto. Yo entiendo, sinceramente, no creo que vayamos a ver una carrera de Fórmula 1 en Jerez. Lleva mucho tiempo hablándose de por qué la Fórmula 1 no volvía a Jerez, especialmente por los entrenamientos, que sí que es verdad que aunque no se corrían carreras, pues yo no sé si hasta en el 2014 o 2015, alguna por ahí más o menos, no debo de andar muy lejos, Jerez formaba parte de uno de los circuitos donde se hace pretemporada. Y se hacía una semana de entrenamiento, bueno, 3 días de entrenamiento en Jerez. Y la verdad es que el argumento de que el circuito no cumple la reglamentación FIA, entiendo que será verdad, que la reglamentación FIA ha avanzado con el tiempo y el circuito se ha quedado un poco obsoleto, pero el adaptar el circuito no debe de ser mucho dinero. Primero porque no es un circuito que esté abandonado, se celebran muchas pruebas de automovilismo a lo largo del año, tiene un calendario bastante completo y se celebra una carrera de MotoGP, que vale que los requisitos de MotoGP no son tan estrictos como los de Fórmula 1, pero ahí está, el circuito se usa y no debe ser un impedimento el adaptar el circuito. Es una inversión económica, pero no debe ser muy grande. El problema que tiene que haber y que yo entiendo que fue el primer problema ya en su día para que se dejase de hacer el Gran Premio de Europa, o bueno, primero el Gran Premio de España y luego el Gran Premio de Europa allí, es el canon. Esos 25 o 20 o lo que se negocie, o 30 o lo que quiera pedir Liberty por celebrar una carrera, teniendo gente en el calendario como Miami, que no me quiero imaginar la millonada de canon que pagarán, pues asumir eso para el circuito de Jerez me parece totalmente fuera de toda lógica, ¿no? Imposible, directamente me parece imposible. Y luego está el otro tema, que ya lo hemos comentado este año aquí varias veces con varias carreras,
especialmente lo hemos hablado de Montmeló, que es lo que nos toca a nosotros, pero creo que pasa en Europa, pasa en muchas carreras, y es el hecho de que todo esto se sustenta con dinero público. A mí me encantaría que viniese la Fórmula 1 a Jerez, porque tengo el circuito a 40 minutos de mi casa. Pero me encantaría que fuese así con un patrocinador privado. Sinceramente, que esto nos cueste 100 millones de euros a los andaluces, pues hombre, hay cosas bastante más importantes que arreglar en Andalucía con 100 millones de euros. Entonces, por una parte, si, como tú comentabas, si el nuevo gobierno quiere utilizar esto como plataforma de marketing para darse bola y para decir, mira qué importantes somos, que además, perdón, además no me descuadra que el nuevo gobierno pueda tener ese pensamiento, porque no quiero hablar de política, pero es el mismo estilo con el que se llegó a hacer el Gran Premio de Valencia. Pues sí, entiendo que los gobernantes que hay actualmente en Andalucía pueden tener esa intención. De ahí a que sea bien recibido por sus votantes, ya hay un trecho. Porque así a bote pronto, 100 millones de euros, estos son entre 12 y 13 euros por andaluz, y por andaluces que van a ver beneficios y por andaluces que no van a ver beneficios. Porque en general la provincia de Cádiz y Jerez en particular le va a sacar mucho rendimiento a esa inversión de 100 millones de euros. Pero Jaén y Almería posiblemente no estén tan contentos con que parte del dinero público andaluz vaya destinado a esto, con las situaciones que se viven en general en esa parte de España. Entonces, hay muchos matices, muchas cuerdas que se pueden romper y que tendría que salir todo muy bien para que eso encaje y salga adelante. Y luego eso, que ya sin meternos en la parte organizativa, sino metiéndonos en la parte, digamos, del cliente en este caso, o del espectáculo, que es la Fórmula 1, se me ocurren muchos sitios que pueden tener interés por albergar un Gran Premio de Fórmula 1 y que tienen mucho más poderío económico para sustentarlo, o sea, para ponerse en la lista antes que Jerez a la hora de entrar en un posible calendario. Sin ir más lejos, Miami, que ya he comentado, o no sé, el Gran Premio de Rusia, no sé qué canon pagará, pero me imagino que no bajará de los 30 millones de euros seguro, y no debe de estar muy lejos de que le toque renovar el contrato. Y países, en fin, ya tenemos una carrera en Abu Dhabi y otra en Bahrein, pero estoy seguro de que a Qatar no le importaría organizar una carrera. Arabia Saudí tampoco le importaría organizar una carrera, ya tienen una de Fórmula E, tienen el Dakar y si tuviesen la oportunidad organizarían una de Fórmula 1 seguro. En fin, hay mucha gente con más dinero que los propietarios y la Junta de Andalucía como para poder hacer una carrera de Fórmula 1 Jerez. Yo aquí con esto siempre recurro al símil con Alemania, que creo que es un país que económicamente está más boyante que el nuestro y además tiene una industria del motor enormemente más potente que la nuestra. Y no quiero despreciar a la nuestra, pero en Alemania tienen las marcas por antonomasia, por así decirlo, tienen circuitos por antonomasia, tienen poderío económico y sin embargo el próximo año no va a haber carrera en Alemania. Por algo será. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los alemanes son rácanos o no les gusta ver la Fórmula 1? ¿No? Que el Gran Premio de Alemania se sustentaba con dinero público y ha llegado un momento en que la situación política en Europa, y me imagino que el político alemán es muy distante del político español, ha llegado a un punto en que es difícilmente argumentable para una entidad pública el gastar ese dinero en un espectáculo para unos pocos. Entonces, Sí, de hecho este año ha pagado Mercedes la fiesta para que se discute. Tardará en llegar, pero ese pensamiento se va a terminar exportando al resto de Europa. Realmente no es lógico ni en Francia, ni en España, ni en ningún sitio que esto se sustente con dinero público. Nada, sí. Has dado con la clave
¿cómo decirlo? El pedigrí de político en un país y otro es radicalmente diferente y aquí ya hemos experimentado lo que es esto en Valencia, que está todo eso en Valencia abandonado, que da pena absoluta. Se gastó una cantidad de dinero increíble, hay piezas investigándose del trazado de Valencia, que ahora no sé cómo irán, pero ahí se veían las leguas que iba a haber pufo. Vamos, que no había que ser muy listo para saber que alguien sacaba un pufazo de alguna parte tremendo. El trazado en términos de espectáculo no nos regaló nada y eso que un poco se hizo a medida, por así decirlo. Y salvo la carrera esta locura donde ganó Alonso, el resto de pruebas en Valencia, pues para echarse la siesta. Y bueno, ya un poco ya experimentamos lo que es. ¿Qué quieren? Repetir la fiesta aquí en Jerez con la Fórmula 1, que además yo creo que si se hace todo esto, al final perjudicaría algo que ya tienen en la mano y ya es tradición, que es las motos. O sea, por querer traer la Fórmula 1 puede que como efecto colateral te cargues, como digo, algo que has convertido en tradición, que es la motos. Ahí, en Jerez, pues puede ser que te cargues las motos por traer la Fórmula 1. Y yo creo que no compensa. Y como José, pues soy el primero que me gustaría que aquí al lado de mi casa montaran un circuito y todo lo que quieras, pero de una forma sostenible, pues no de esta manera, que como digo, pues es un dinero público que como no es suyo, pues venga, si hay que gastarse 25 o lo que sea, si hay que hipotecar el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez, que no debe ser muy boyante, para hacer una reforma de poco dinero, que, como decía José, no es más la modificación del trazado, sino es las modificaciones que exige la Fórmula 1 a la hora de tribunas, palcos VIPs, y todas estas historias, pues claro, como no, el dinero no es suyo, pues la gente, el político, pues se puede permitir, entre comillas, estos lujos, ¿no? Ahora esto ya, bueno, vota la gente, decide, después hay pactos entre partidos y gobiernan y bueno, pues es un poco lo que hay. Vamos a ver si esto sigue hacia adelante, cómo acaban las negociaciones con Montmeló, porque yo, si soy Liberty, sin despreciar a Jerez ni a la zona de Andalucía, que me encanta, aquí está José y super amigos y de todo, pero yo creo que al Liberty y al Fórmula 1 le interesa tener a Barcelona antes que a Jerez, con todos mis respetos hacia Jerez. O sea, lo que mueve Barcelona, pues No, está claro. no lo va a mover Jerez. Y en Yo Barcelona, me imagino, así a bote pronto, para mí el circuito de Jerez daría una carrera con más espectáculo que la de Montmeló, pero el movimiento económico, o sea, me refiero al el movimiento interesante para todos, tanto para la Fórmula 1 como para los gestores del circuito, el circuito de Montmeló va a traer más público, va a traer más patrocinadores, va a generar más dinero para todos. sí, por eso digo que es como si quieres montar un circuito aquí no sé, en mi pueblo, aquí, que tenemos superávit, pues no, tío, o sea, no. Pero bueno, en fin, que vamos a ver, yo imagino que Liberty, vale, le ponen 25 milloncejos por aquí, imagino que Barcelona pagará eso, muy cercano a eso, más o menos, esos millones por año, que también salen de territorio público también, ¿no? En el caso de Barcelona. Pero claro, ahí pues, de una manera u otra se compensarán y buscarán sacar esos millones y tal. Y también que imagino que en un momento dado, el próximo año, veremos lucha en los medios entre la Generalitat y la Junta de Andalucía tirándose los trastos para ver quién se queda con el contrato de la Fórmula 1 y mientras los señores de Liberty sentados en su despacho sabiendo que sí o sí se van a llevar no sé cuántos millones,
les van a reformar el trazado si es necesario, les van a dar todo lo que pidan si es necesario por contentarlos, en fin, como ya hemos hablado de alguna ocasión, y aquí otra vez, molaría que, no sé, que Telefónica o yo qué sé, Inditex o otra marca española diga, pues mira, como han hecho en México, mira, me interesa que España tenga un trazado. ¿Cuánto es? Esto, pues lo pago yo. Y quiero que se haga aquí. Y suprimir ese gasto de la partida pública. Porque, vamos, no creo que ningún trazado, por mucha competición que tenga a lo largo del año, que tanto el Montmeló como Jerez tienen actividad en la pista continuada durante el año, pues no les dé a pérdidas. O sea, eso al final se sustenta por lo público. Pensándolo fríamente, dudo mucho de que realmente ese interés exista ni por parte del circuito ni de la Junta de Andalucía. No recuerdo quién es la fuente, lo hemos estado hablando en el grupo de WhatsApp, perdón, de Telegram esta semana. No recuerdo de dónde salía la noticia. No sé si era un medio fiable o era el Marca, no lo sé. Pero o sea, dudo mucho de que esto volvamos a oír hablar de esto. Para mí se queda en rumor, con la intención, pues puede ser presionar al Gran Premio de Barcelona para que cierre un acuerdo antes o no, o puede ser simplemente que un periodista gracioso no tenía de qué escribir ese día, o que algún lumbreras de la Junta de Andalucía haya comentado eso con algún periodista y haya terminado en la prensa. Pero sinceramente, o como creo tú que dijiste, una cortina de humo. sí, o bueno, una cortina de humo porque quieran, yo qué sé. No sabría, vamos, puede haber mil motivos por el que se quiera desviar la atención hacia otra cosa. Pero sinceramente creo que nadie con poderes por parte de ninguna de las partes, o sea, ninguna voz autorizada ha pensado en esto. Debe de ser una idea de yo qué sé, del chofer de alguien que lo ha comentado, y los rumores han llegado a oídos de un periodista y punto. No creo que volvamos a escuchar hablar de esta noticia más. Sí. Si me dijeras que Carlos Sainz fuera de Jerez, aún digo, pues aún lo puedo pillar por ahí retorcido y tal, ¿no? Pero es que ni eso. O sea, en el caso de Holanda sabemos que es por Verstappen, única y exclusivamente, por él. Pero Sí, es sí, que aquí no hay, o sea, ¿sabes? No hay por dónde. Tal, el arraigo que hay sí que hay con motociclismo, que sí que hay pilotos andaluces, ahí sí que hay arraigo y tal, en ese sentido. O sea que yo no le veo sentido, pero bueno, como vuelvo a repetir, el dinero no es suyo, pues oye, pues... Ya hace un par de años salió una noticia, y de hecho de esa sí ha tenido algo, quiero decir, algo más de recorrido. Se han escrito en prensa 2 o 3 artículos de que un grupo de empresarios sevillanos quería hacer un circuito de Fórmula 1 aquí en Sevilla, entre el término municipal de Carmona y el de Sevilla. Y esto, bueno, salió una noticia en la prensa local, la gente evidentemente dijo, estos son 4 colgados, que nadie le dio importancia. Al poco tiempo, a los meses, salió otra noticia diciendo con un boceto de este va a ser el trazado del circuito, y muy bien, y nadie le dio seriedad a la noticia porque sabíamos que puede haber un grupo de empresarios que sean muy fanáticos de la Fórmula 1 y tengan la voluntad sincera y firme de construir un circuito de Fórmula 1 en Sevilla. Pero cualquiera con 2 dedos de frente que haga 4 números sabe que económicamente es inviable y que el problema no es ni conseguir el terreno, ni convencer al ayuntamiento, ni que te dé la licencia, ni construir el circuito. El problema es que luego hay que negociar con la Fórmula 1 para traer la carrera aquí. Y eso es lo que no va a ocurrir. Entonces, ya está. Al final esa noticia tuvo un recorrido de 1 año y medio y terminó muriendo y no se ha vuelto a saber nada de esa gente. Esto le hemos dado un poco más de credibilidad porque el circuito ya existe y porque ya se ha corrido la Fórmula 1 allí. Pero sinceramente, es que creo que nace y muere en el mismo artículo la noticia. Sí, Bueno, desde luego seguro que yo creo que igual volvemos a escuchar algo, pero que igual se queda en agua de borrajas, porque es un proyecto que tiene visos de que, bueno, depende de muchas cosas, de si realmente al final
MotoGP abandona un año Jerez y al año siguiente sí que vuelve, o sea, esa alternancia con Portimao. Dependerá del tema que pase con Cataluña, porque recordemos que además todo esto, pues hay una situación en la cual pues hay cierta inestabilidad política, hay un contrato que tienen que renegociar y que este año pues la negociación no ha sido fácil, y desde luego Barcelona gana en muchos aspectos a Jerez en cuanto a pues situación, porque está a las puertas de Francia, tienes dos países y uno de ellos más potente a la hora de que te venga público, tiene un aeropuerto de Barcelona, pues entiendo que será el segundo de España, segundo o tercero, entiendo que será el segundo. En cuanto a tráfico, pues la verdad es que está bien comunicada y bueno, pues esas cosas tienen que pesar, además que haya un proyecto y sobre todo eso, que haya un proyecto para sacar beneficio de la Fórmula 1, y si eso no existe, pues poco van a poder hacer en Jerez. Seguramente, pues sea un poco eso, pues que han tirado ahí a ver qué es lo que sale, están sondeando, y desde luego no creo que porque Jerez sea un templo del motociclismo y que la gente vaya allí como loca y que haya tanto aficionado, desde luego eso no se va a poder aplicar a la Fórmula 1 y no va a ocurrir lo mismo. Y no descartemos que si España pues no puede tener gran premio, pues mira, Portugal es un país en el cual pues las cosas han empezado a funcionar, están buscando llevarse MotoGP, tener ahí un gran premio por lo menos una vez cada 2 años con alternancia con España. Bueno, pues ¿quién te dice a ti que no terminamos volviendo a correr la Fórmula 1 en Estoril o en Portimao, cuando el circuito de Cataluña, si no puede renovar por más años a partir del 2020, pues quedamos con un hueco y una zona que no está cubierta. Desde luego a nosotros digo, a Emma y a mí, seguramente nos quedaría más cerca Portugal que cualquier otro circuito de España de los que estamos hablando, ¿no? Valencia, entre Cheste... Portimao y Jerez te quedas más o menos igual, ¿eh? Te digo una cosa, me queda más cómodo Barcelona que incluso Portugal. Bueno, recuerda Emma, te coge lejos, ¿eh? Recuerda, Emma, que hace muchos años, yo creo que fue el segundo año de Desde Boxes, llegamos a comentar ir a Barcelona, pero el tema de las escalas y de lo que vamos a tardar en llegar y tal, pues no nos compensaba, por ejemplo, coger aviones. Y mira que está ahí fácil de llegar. Pero yo creo recordar que Barcelona, el problema que teníamos nosotros era la hora de la vuelta. Es decir, creo que el último avión que salía directo hacia Galicia era a las 4 de la tarde, o sea que no habíamos llegado desde el circuito para embarcar en el avión, y hasta el día siguiente igual no teníamos vuelos o escalas o lo que fuese para llegar hasta Galicia. Aquello había sido todo un show. En coche obviamente sí, íbamos, claro, nos metíamos en la furgoneta, que habíamos hablado de ir en la de Jorge, que es grande, y podíamos hacer horas de carretera, todas las que quisiésemos. En cualquier caso, todo esto tiene que pasar ya. O sea, como más tardar el próximo año, sea un papel mojado, esta idea o lo que sea, tiene que pasar ya. El próximo año, como digo, porque de una manera u otra, o que se caiga Barcelona, nos quedemos sin Gran Premio totalmente, o que renueve Barcelona, o que se cambie Barcelona por Jerez, o todo, cualquiera de esos escenarios. Que yo a día de hoy, si me tengo que quedar por alguno de ellos, es o continúa Barcelona o no hay Gran Premio. Más que otra cosa, tiene que suceder el próximo año sí o sí. Por esto no es ahí un plan, bueno, dentro de 10 años planeamos hay unos terrenos en Jerez, no sé. No. Esto es el próximo año. Y seguro que hay un plan B ya por parte de Liberty para mantener circuitos, y que, bueno, pues tendrán por ahí algún as en la manga, aparte del tema de Miami, porque ya sabíamos que el tema de Miami estaba complicado en aquel momento porque los vecinos no querían tener allí la Fórmula 1 por las molestias. Ellos ofertas de circuitos tienen para meter 50 pruebas si quieres. El problema es que, claro, muchas de ellas son del
por la zona de pues esto Qatar y alrededores, que claro, metes tantos circuitos ahí que aquello tal, zona de Vietnam que ya vamos a ir, o son todos estos países y claro, no pueden meter Podemos recuperar Corea, Emma. bueno, a mí me extraña porque Corea Corea del Sur es un país potente y tal, pero aquello salió alguien hizo un pufazo ahí del copón porque vamos, pero Igual no tiene interés la Fórmula 1 allí, que es la Oye. parte que nosotros no Oh, conocemos. también, aquello, bueno, ponemos un canon, alguien le pagó el canon a Eccleston y digo, pues venga, si me hacéis el circuito, aunque sea el día anterior de ir, pues vamos, ¿no? Y al final fuimos. Pero bueno, hay un gran premio como Turquía, un trazado como Estambul que está muy molón y tal. Incluso en Italia se ha hablado con Mugello, con volver a Imola. O sea, oferta tienen toda la que quieras, pero tampoco quieren diversificar, porque tampoco vamos a ir al Golfo Pérsico y tener 10 pruebas en el Golfo Pérsico, tampoco vamos a tener en horario asiático con respecto que aquí que la mayoría del público así que maneja la Fórmula 1 es europea, por así decirlo. Está la gran masa de público objetivo en Europa, aunque lo quieren evidentemente traer de Estados Unidos y tal. Pero claro, es que hay un poco que diversificar, de ahí que no tengamos todas las pruebas que quieran en Abu Dhabi, Dubái, Qatar, Arabia Saudí ahora, el otro Egipto o Marruecos, o vete tú a saber. Si aceptaran todas las ofertas que tienen de esa zona del Golfo Pérsico, pues tendríamos el campeonato se disputaría ahí. No, si por ello fuera, Seguro, yo lo vamos. pagan. Sí. No, dinero Esa tiene gente- a puertas. Un acuerdo, creo que fue un año o así que no se acabó disputando el Gran Premio de Bahrein. Por revuelta, no fue por problema económico, fue Sí. por problema Pues social. unas revueltas y tal en Bahrein. Y que Eccleston le dijo a la gente de Bahrein, oye, os devuelvo el canon. Y la gente de Bahrein le dijo, no, quédatelo. Si total, ¿para qué? Pero esto así, tal cual, O sea, no me lo estoy inventando yo, La prueba no se disputó Eccleston. Les decía que les devolvía el canon y Bahrein dijo, no, quédatelo, como cortesía, o yo qué sé, pues qué carajo. Y se quedó el canon, la Fórmula 1 se quedó el canon que en Bahrein, Abu Dhabi no son 25 milloncejos, que eso es calderilla, eso es mínimo 50 para arriba en estos países. O sea que... Desde luego nos iríamos hacia allí. Si es por dinero, allá nos vamos todos. Sí. Bueno, sea por oferta, ¿no? Sudáfrica, otra en Estados Unidos, aparte de la de Miami, bueno, en Brasil, bueno, sí hay, bueno, sea por oferta, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso veo que el escenario más probable es o continúa Barcelona o no sale, para que alguien ocupe ese lugar. Sí, no hay necesidad de que esté representado España, ¿no? Y no está Alemania, que tiene al equipo campeón del mundo de los últimos años, tiene campeones del mundo en activo, te gustarán menos o más o menos, pero tiene campeones del mundo. Joder, si no está Alemania, pues ya me dirás. Sí, tiene la industria allí, tienen los Ya me fabricantes. dirás. Uh-huh. Bueno, y yo creo que podemos ir cerrando el tema de Jerez. Como decimos, o bien vamos a seguir especulando o bien pues en breve dejaremos de oír este tipo de comentarios. Todo dependerá un poco de esa negociación y de lo que decidan para Barcelona para el año que viene. Si todo fuese digamos en la línea normal, estamos en noviembre, casi ya en diciembre prácticamente. El Gran Premio del año que viene de España se celebraría en mayo, o sea, en 5 meses. Lo normal sería empezar a tener ya alguna noticia hacia la primavera del año que viene, conforme van a renovar o que se anunciase en el propio Gran Premio, ¿no? Eso sería, entre comillas, lo normal, el saber más o menos con un año que el Gran Premio continúa o no continúa. Pero bueno, ya hemos visto este año pasado, o sea, esta propia temporada, que renovábamos, si no recuerdo mal, pasado agosto, debía ser septiembre, mediados más o menos, cuando
cuando sabíamos o conocíamos la noticia de que Barcelona renovaba por este año, con lo cual veremos si tenemos algo que comentar en breve. Y metiéndonos ya en el Gran Premio de Abu Dhabi, Emma, los horarios, a pesar de que es Oriente Próximo, es completamente europeo, ¿no? La carrera. Bueno, Sí, es sí, la carrera, justo. llega el equilibrio a la fuerza de la Fórmula 1, horarios que se parecen mucho. Esto es todo lo contrario a lo que podemos ver en Estados Unidos, que cada sesión tenía una hora diferente aquí en España, pues aquí en Abu Dhabi se repite el horario casi. El viernes comienza la prueba, el fin de semana de carreras con los primeros libres a las 10 de la mañana, los segundos libres 2 de la tarde, el sábado terceros libres 11 de la mañana, la clasificación 2 de la tarde y el domingo la carrera a las 2 y 10 de la tarde. El viejo horario clásico de la Fórmula 1. Y en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para aquí los compuestos más blandos de los que dispone esta temporada, C3, C4 y C5. Y como os podéis imaginar, la mayoría de pilotos van a escoger el máximo, bueno, casi el máximo de compuestos más blandos del C5. Y alguno que otro se atreve con llevar algún compuesto más del compuesto medio y del duro, pero es muy similar a la elección de casi todos los pilotos, compuesto arriba, compuesto abajo. Abu Dhabi. Pasamos, si no recuerdo mal, de C1, C2, C3 a ahora C3, C4, C5. O sea, vamos a ver neumáticos prácticamente los contrarios a los vistos en la última carrera, si no recuerdo mal En Brasil, dices, lo que ¿no? había llevado Pirelli. Pues ahora no me acuerdo que llevamos en Brasil, pero Me parece que no hace mucho vimos eso, C1, C2, C3. sí. No, sí, Pirelli, sí, en Brasil llevaron C1, C2, C3, sí, así es. Aquí en Abu Dhabi suelen llevar el más blando que tienen y aún así la prueba es a una parada, al menos así lo fue el año pasado que llevaron el ultra hiper blando, como demonios se llamara aquella cosa, y aún así fueron a Hamilton ganando yendo a una parada, con lo cual pues este año que son un poquito más duros, aun siendo la gama más blanda, son un poquito más duros que los hiper blando, super blando y ultra blando del año pasado, pues imagino que iremos a una parada en Abu Dhabi, salvo, no sé, que nos quieran regalar espectáculo free y decían, pues venga, vamos a meter 2 paradas para así apretar entre los diferentes stints, que podría ser una fórmula, ¿no? Ya que está. Y no vale. descartes el aspersor, Emma. Bueno, que haya un safety car inesperado, como ocurrió aquel año que provocó todo el cataclismo ¿cuándo fue esto? En 2010 fue el cataclismo este que llevó a Alonso a no ganar el primer año Sí, con, creo que sí, ¿no? con Ferrari, sí, ¿no? Uh-huh. Que salió un safety car en un gran premio donde yo creo que únicamente han salido safety car. Aquello que pasó con Schumacher y no sé quién, un Force India, creo que se tocaron ahí y salió el safety car, y después el año pasado creo que salió, si no salió un safety car, salió un virtual safety car cuando volcó el Hülkenberg. No, ahora no me acuerdo bien si se llegara a salir el safety car o dejaran en virtual. El caso es que, a ver, el trazado de Abu Dhabi pues no tiene mucha chicha, sinceramente. La pena es que se habló varias veces que por la configuración del trazado, que admite trazados alternativos, igual modificar el trazado utilizando estas variantes alternativas para intentar darle sentido. Pero apareció el DRS y con la ayuda del DRS un poco la situación pues no fue más potable el trazado de Abu Dhabi, y desde aquella pues tenemos 2 zonas de DRS aquí,
las zonas rectas de Abu Dhabi, ¿no? La larga recta que va de la 7 hasta la 8 y a continuación lo que va desde la 10 a la 11, que son así las partes más rápidas y de máxima velocidad del trazado de Abu Dhabi. En cuanto a cuestiones meteorológicas, pues aquí salvo que se alinean los astros, pues que bueno, fue el año pasado cuando cayeron unas gotas o el anterior. Aquí el desierto pues, nunca te sabes. Nunca sabes. Bueno, nunca sabes. O sea, si llueve, pues aquello es para celebrar, ¿no? Que llueva ahí en estas zonas. Pero lo normal es que haya buen clima. Y ya sabéis que Abu Dhabi es un gran premio que se empieza de día y acaba de noche. Y mi único interés en esta carrera era básicamente saber si Carlos Sainz consigue hacerse con la sexta posición en el campeonato de pilotos. A día de hoy está igualado tras lograr el podio en Brasil a 95 puntos con Gasly. Y Albon está a 11 puntos de ambos, con lo cual yo creo que es más que factible que Carlos consiga ese sexto puesto. Únicamente tiene que, yo creo, conseguir un puntito más para que Gasly, y salvo que Albon haga la carrera, no sé, que consiga la victoria o sea segundo, pues yo creo que es factible que Carlos consiga un puntito más que Gasly y consiga quedar sexto en el campeonato de pilotos. Ese es un poco el punto al que me quiero agarrar para darle emoción al campeonato, o sea, para darle emoción a la carrera el próximo fin de semana. Es la curiosidad que tienes, ¿no? Sí. Quizá en tu línea, la verdad es que yo ya lo tenía abierto también, pues para ver un poco lo que podría llegar a pasar y las luchas que podríamos llegar a ver. Tú, obviamente, pues te vas a la que más nos interesa a los españoles, ese sexto puesto que se van a disputar Gasly y Sainz y posiblemente también Alexander Albon si hace una buena carrera y el resto pues tienen alguna complicación. También tendríamos por arriba, creo que lo comentamos el otro día, Vettel ya pierde la posibilidad de acabar tercero. Ahora mismo estaría Max Verstappen tercero con 260 puntos y Leclerc con 249. Podríamos tener esa posibilidad de que Leclerc pues se pusiera en tercera posición en la clasificación general. Incluso también tendríamos la opción de que Leclerc y Vettel se intercambiasen los puestos. Hay diferencia, pero matemáticamente todavía es posible. Y luego quizá creo que el único sitio así donde también puede haber interés, bueno, pues, en el top 10, por decirlo así, Ricciardo, Sergio Pérez, Norris y Raikkonen están pues unas cifras que sí que podría haber algún tipo de sorpresa, pero bueno, ya no es tan arriba ni nada. Lo cual aquí veremos lucha y quizá pues haya algo más que lucha por la posición en la carrera entre varios conductores y que nos podría llevar a que haya cierto interés más allá de eso de la posición, de acabar tercero o cuarto o séptimo o octavo, sino lo que consiguen en el Mundial. Y en escuderías la verdad es que la cosa no habría así mucho cambio. Quizá Toro Rosso contra Renault, McLaren está ahí destacado, pero no tendría matemáticamente a nadie que le pueda ir. La verdad es que quedan cosas por concretar, pero sobre todo lo más interesante quizá lo que tú decías, Emma, lo de Carlos Sainz, ver un poco después de ese podio y después de lo bien que lo hizo la pasada carrera, qué es lo que nos depara para esta, cómo queda al final en el campeonato y quizá pues esa tercera posición y cuarta posición que todavía están pendientes de que se le pueda asignar un nuevo dueño. Pues sí, realmente para mí también creo que es así la lucha o el puesto que queda por definir con más emoción, ¿no? Es prácticamente el único aliciente que queda de cara a puestos en el campeonato, esa posible sexta plaza de Carlos Sainz, sobre todo con este final de temporada tan bueno que está cuajando.
pues parece que es la lucha a seguir, a ver cómo se desarrolla en pista y bueno, y a ver qué pasa el fin de semana. El resto, pues los de arriba ya está decidido, los de abajo tienen poco interés y salvo, bueno, quiero decir, ya no puede que no haya en juego puestos del campeonato, pero sí que quizás salga una carrera entretenida, interesante, de esas que pasan cosas y Hombre, acabamos el fin de semana. si se encuentran Leclerc y Vettel otra vez en pista, pues no voy a decir que no. O sea, también no voy a cerrar los ojos y no verlo, evidentemente, ¿no? No, perfectamente, vamos. O si se encuentra se mete Verstappen por en con medio, Hamilton, una cosa de estas. y si se mete por en medio Kvyat y Bottas también y lían el taco, pues oye, que haya emoción. Yo lo que pido que al menos que cerremos el domingo y cuando apaguemos la tele digamos, bueno, al final se ha quedado todo como estaba, aquí no ha pasado nada, pero mira, las 2 horitas tan buenas que hemos echado, está pegado a la tele porque esto estaba emocionante. Sí, porque el año pasado no estaba, ya había conseguido Hamilton en la carrera y tampoco fue, no sé, no. La verdad es que no tengo, salvo esa de nefasto recuerdo de 2010, no tengo ninguna carrera ahí que recuerde, en especial de Abu Dhabi. Si acaso aquella en el que se jugaba el título Rosberg y Hamilton, que fue, entre comillas, divertido ver como Hamilton, que lideraba y o sea, iba lento a propósito para ver si cogían a Rosberg y si le complicaba la vida con respecto al campeonato. Pero el resto de carreras, pues la verdad tampoco tengo mucho recuerdo de ellas porque tampoco es que hayan pasado cosas espectaculares. Bueno, y el año pasado coincidió con la ficticia retirada de Alonso, como Dios lo queramos decir, con los que eso, bueno, estuvo bien, ¿no? Verlo ahí dando donuts acompañado de Vettel y Hamilton en la recta de meta. Y bueno, pues este año el que se va a ir va a ser Kubica, que no lo ha dicho así, no se retira, pero joder, pues Pero sí, pero en realidad sí se retira. Bueno, es en realidad sí sabemos que nos sigue. exactamente. Y bueno, ya lo hablaremos cuando toque hacerle un repaso al, al resumen de temporada, pero bueno, Kubica, pues yo imagino que al igual que aquí los presentes Dani y José, pues tenemos cierto cariño, ¿no? Por lo que pudo ser y no fue. Bueno, pues tiene su cuestión de superación personal, que yo creo que lo ha logrado, pero lo que es rápido, pues de lo que se trata aquí en este deporte y rápido, pues no. Pese a que ha conseguido el único punto para Williams de momento, pues no ha sido lo suyo esta temporada. En fin, No, vamos a ver. totalmente, vamos, a Kubica le guardamos muchísimo cariño y además creo que estamos de acuerdo en que todos pensamos que es un gran piloto y bueno, la pena que esta temporada de su retiro definitivo, digamos, pues él no ha estado especialmente fino y además cayó en un coche que, en fin, que poco más que un kart, ¿no? Porque la verdad es que el Williams lleva unos añitos que está pasando las penurias más grandes que han pasado en su historia, ¿no? Y quizás intentando buscar alicientes a Abu Dhabi es más el aliciente de la semana que viene, porque hay 2 jornadas de test, el 3 y 4, si no voy mal, en el que se va a estrenar ya Esteban Ocon con Renault. De hecho, va a estar los 2 días a día de hoy, salvo que haya cambio de planes a última hora. Ocon va a estar tanto el martes como el miércoles pilotando ya ese Renault de Fórmula 1 en la versión de este año, evidentemente, pero oye, pues ya Renault va a contar con a los mandos de Renault, con lo cual la historia de Hülkenberg, pues al final Hülkenberg también va a ser un poco despedida también de él, ¿no? Porque salvo una cuestión surrealista, no va a estar en la parrilla el próximo año. Ya sabes que yo le tengo también cierto aprecio a Hülkenberg, pero
al final se ha quedado, se le ha pasado el arroz. Se le ha pasado el arroz y yo creo que Hulkenberg, yo si fuera Hulkenberg, mandaba paseo al manager que tengo porque ni me ha conseguido, bueno, salvo el contrato este con Renault último, que tampoco es que sea una pasada, al final ni Ferrari, ni McLaren, ni el otro, ni el de la moto, siempre con, entre comillas, medianías, que no estaban mal, pero eran medianías, y para un piloto que en categorías inferiores lo ha ganado todo, porque Hulkenberg venía de ganarlo todo. La Fórmula 2 o como demonios se llamaban en aquella época, GP2, GP3, la Fórmula alemana, el de la moto y el concurso de carrilanas del pueblo de Hulkenberg también lo había ganado. Y sin embargo, pues nunca consiguió un coche pata negra 100%, que aquí en este business, pues ya sabemos que hasta que no consigas un coche pata negra, pues ganar, pues justito. Y las pocas o muchas oportunidades que ha tenido de lograr un podium, pues se las quitaban, él las quitó, se le evaporaban de la mano, se le iban y se ha quedado con, pues eso, con un quiero y no puedo y se le ha pasado el arroz, ¿no? Una nueva generación que pasa por el medio y que adiós muy buenas. Hay pilotos que están ahí, que se han sabido, yo creo, por una forma inexplicable u otra, se han conseguido el asiento como Grosjean, Magnussen o Stroll porque tiene pasta o lo que sea, y en cambio Hulkenberg, pues no. Totalmente. El caso Hulkenberg creo que es la demostración viva de que un buen manager en Fórmula 1 es como mínimo un 70% de tu carrera. Porque sí, ha tenido muy mala suerte, vale, ha caído en equipos que deberían haber estado más fuertes de lo que estuvieron. Bueno, vale, muy bien, podemos vender la historia como queramos. Pero vemos a Massa pasando, no sé si 8 o 10 años, se me hizo eterno, no sé cuánto tiempo estuvo. Un piloto como Massa, que acabó en Ferrari y que tuvo opción de ser campeón del mundo un año, y que todos veíamos que no daba la talla, y ahí seguía año tras año, y compartiendo parrilla, digamos, con pilotos como Sergio Pérez o Hülkenberg, a los cuales les veíamos un potencial tremendo y pensábamos que podía mejorar, y estoy seguro de que hubiese mejorado a pilotos que siendo menos talentosos estaban en mejores equipos, y se les pasa el arroz sin llegar a tener esa oportunidad, y ahora mismo pues vemos eso, o Hülkenberg que se va a tener que conformar con las migajas que le dé alguien si es que lo consigue, o se queda fuera o se tiene que cambiar de categoría cuando realmente no ha tenido la oportunidad de demostrarlo, pero se va y nos deja a todos con la sensación de que se va uno de los mejores pilotos de la parrilla y que nunca ha podido demostrar su valía. Sí, por eso, pues este tipo de cuestiones me alegro mucho lo que está combinando en este final de temporada, la temporada de Carlos, ¿no? Porque me está demostrando incluso a mí que yo a Carlos nunca lo he... A ver, buen piloto, pues sí, siempre lo he visto como buen piloto y tal, pero de ahí a ganar el campeonato, que es un poco subjetivo, ¿no? O sea, como cualquiera ganar el campeonato, pues yo pues no le veía ese punto, y sin embargo lo que está haciendo este año, acabando con este podium de Brasil, pues me empiezo a creer que Carlos puede ser. Evidentemente se tienen que dar las circunstancias que esté en McLaren o el equipo que sea, con posibilidades. Evidentemente una carrilana no va a ser campeón del mundo por muy bueno que seas, y tal, pero si eso sucede, si McLaren va hacia arriba, que parece que él junto a los nuevos, o sea, Seidel, James Key, todo esto, parece que McLaren tira hacia arriba en los próximos años, pues veo a Carlos que tiene posibilidades al menos de lucharlo, cosa que si me preguntaras hace 2 años te diría que no. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho,
Carlos Sainz suma más puntos que, por ejemplo, todo el equipo Renault esta temporada. Y eso que en Renault están Hulkenberg y Ricardo. Que ahí también Renault se ha llevado un palo, aparte del propio, el orgullo propio, pues este también debe, entre comillas, doler. La actuación de Carlos Sainz duele por una parte el corazón partido, ¿no? Red Bull y Renault, que las dos lo pudieron hacerse con él y le dieron largas, que yo me alegro viendo el resultado final, claro, decirlo ahora está tirado, va, acaba de hacer un podio, pero al final ha salido bien la historia de que no le quedaba otra también, esa es otra, a Carlos, cuando fichó por McLaren, pues mira, la jugada ha sido un destino propicio tanto para McLaren como para Carlos Sainz. Pero bueno, ya me estoy metiendo en cuestiones de resumen de temporada. Sí, la verdad es que es lo que nos queda y yo creo que ahí podemos tener una carrera interesante. Quizá no arriba, eso ya sabemos que Mercedes tiene muchas papeletas de llevarse de nuevo la carrera y de hacer un buen papel aquí, pero sí que por los puestos, digamos, de esos que están pendientes, de Carlos Sainz, de Albon, gente que está luchando, de Gasly, y que seguramente van a salir por todas y que esperemos que nos den una carrera interesante, divertida y sobre todo que saquen de dudas a Emma, porque yo creo que efectivamente que Carlos Sainz tiene que sacarnos de dudas y yo creo que nos puede dar una sorpresa positiva, que hay gente que también tiene cosas que quiere demostrar. El caso de Verstappen y de Leclerc van a tener ahí pues ese pique por esa tercera posición, ¿vale? Que no es un primero, obviamente, que no es el compañero del primero, en el caso de Bottas, pero desde luego yo creo que sí que se lo van a rifar y se lo va a pelear Leclerc a Verstappen, que al final pues es el que tiene un poquito en su mano conseguir esa posición de podio al final de la temporada. Pero bueno, habrá que esperar un poco a ver en qué condiciones corremos, qué es lo que vemos en los libres, qué es lo que vemos en los entrenamientos de viernes y de sábado y sobre todo qué estrategia plantean en la clasificación. Y a partir de ahí pues nos podemos ilusionar con una carrera que finalizará el año, que después de haber empezado a mediados de marzo, pues prácticamente estamos ya terminando noviembre, terminamos la carrera, se correrá en diciembre y que desde luego pues yo tengo ganas ya de ver cómo acabamos esta temporada 2019 para ya meternos en una temporada 2020 que algún cambio nos debería traer. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no podemos ir cerrando este último previo del 2019 y ya emplazando a los oyentes para el post de Abu Dhabi. Y como no me interrumpís, entiendo que nos vamos a despedir, que, bueno, como siempre, agradeceros que estéis ahí una vez más, una temporada más, que ya queda muy poco, que nuestra página web es desdebox.es, donde podréis encontrar, aparte del propio podcast, las formas de contacto y las redes sociales, que de todas formas ahora mis compañeros os van a recordar. Yo nada más, me despido, un saludo y hasta luego. Yo recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y en la web desdebox.es tenéis a vuestra disposición cualquier información con respecto al podcast que por ahí podráis encontrar. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues nada, yo recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.me/desdeboxes. Hay una dirección de correo, pero como siempre le dice Juan, a mí ahora mismo me coge con el pie cambiado y no me la sé. No sé si la podéis aportar vosotros. Desde boxespodcast@gmail.com. Ahí, efectivamente, pues es más rescate. Y nada, yo también pues me despido a ver qué se da este fin de semana, si vemos una carrera entretenida. Y me despido también a un plazo un poquito más largo porque creo que es muy posible que la semana que viene no pueda estar en el post carrera, ya veremos, pero las posibilidades son muy remotas, así que nos escucharemos en el resumen de la temporada, si es que
encajamos horarios. Pero por buenas razones, ¿eh? Sí, no, hombre, desde luego. No sé si... Tengo la impresión de que se ha quedado ahí el cierre del podcast como muy cortante, pero bueno, si no le metéis ahí metéis una musiquita o algo, una toma falsa y... Taran, tan, taran, tan, tan. Efectivamente. Tengo sintetizado todas las letras y puedo hilar palabras. Le haces un deepfake y pones Sí. en mi voz de las palabras que quieras.